Bienvenidas y bienvenidos un día más. Hoy vengo a compartiros una gran enseñanza de perra vieja, como yo digo, es decir, después de llevar muchísimos años, más de 12 años, trabajando con personas donde la principal intermediaria era yo, me he encontrado con un montón de situaciones difíciles, momentos incómodos en los que he tenido que poner límites, no solamente límites legales que tienen que ya estar estipulados de manera anticipada, sino los típicos límites oye, no me escribas por teléfono, o tener que responder dudas, preguntas, quejas y reclamaciones de mis clientes. ¿Qué ocurre? Que muchos de vosotros que sois marcas personales, emprendedores, probablemente unipersonal, estáis vosotros al cargo de todo. Puede que tengáis algún asistente virtual, que tengáis algún proveedor, pero normalmente si alguien tiene que quejarse o si alguien tiene que pedir algo, te va a escribir a ti directamente. A mí esto me ha ocurrido durante muchísimos años cuando gestionaba grupos de baile, era entrenadora personal, incluso, bueno, hasta cuando trabajaba en los gimnasios y estaba a lo mejor también en un puesto de coordinación, pues también me tocaba enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, yo aquí lo que veo son muchísimas cosas, de hecho creo que es que podría hacer un curso solamente de esto, y es que el principal problema que tenemos los profesionales es que no entendemos la naturaleza de los contratos o la naturaleza de la legalidad. Por suerte estuve trabajando con una compi que también fue cliente, abogada, y ella me supo transmitir la filosofía y todo lo que hay detrás de poner límites, ¿no? Porque muchas veces parece que lo vemos como prohibiciones, o que cuando tenemos que firmar un contrato estamos jodiendo a la otra persona, ¿no? Es como que nos da mucho miedo que alguien nos diga, oye, firma un contrato. Sin embargo, es todo lo contrario, es una forma de proteger y clarificar una relación de manera que queda muy claro cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de ambas partes. De manera que si trabajáis con personas, el tener contratos y términos claros o normativas claras va a hacer que cada uno sepa hasta dónde puede abordar o dónde puede invadir el terreno del otro, por así decirlo, dónde acaban sus derechos y dónde empiezan los del otro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto, precisamente para las relaciones humanas, viene muy bien, porque una vez que está claro todo lo que son estos términos y condiciones, estos contratos o acuerdos, ya no cabe a interpretaciones, sino que directamente simplemente hay que atenerse a lo que está escrito. Esta es la regla general y es perfecta, pero luego en el día a día sabemos que no es así, ¿verdad? De hecho, es mucho peor con personas con las que ya llevas trabajando mucho tiempo, tienes mucha confianza, y ahí siempre la gente intenta pues tirar un poquito más, que les hagas un descuento, que les extiendas el acceso a un curso, que le hagas una devolución, que ay, es que me ha surgido algo súper personal, se ha muerto mi padre, te pueden contar todas las historias posibles que pueden ser verdad, pero al final del día la realidad de esto es que a cualquier empresa o cualquier universidad, ya sea Netflix o cualquier programa formativo de cualquier organización más oficial, por así decirlo, probablemente no le pongan tantas quejas ni hagan tantas demandas. Sin embargo, a ti, como te tienen tan a mano y te ven humano y te ven flexible, van a intentar pues hacerlo por todos lados. Y esto es bastante duro como profesional, como autónomo, como emprendedor, porque nosotros no somos una gran empresa que podamos abordar ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros organizamos un retiro y hay personas que cancelan en el último momento, o aunque no sea en el último momento y quieren que se les devuelva la reserva, eso para un emprendedor puede hacer que pierda muchísimo dinero, ¿no? Porque ¿qué ocurre aquí? Que las normas no están puestas para cuando todo funciona bien, sino que precisamente estos acuerdos, estos contratos, estos límites están para cuando las cosas funcionan mal, cuando todo sale mal. Por ejemplo, claro, no ocurre nada si alguien en un momento puntual me dice, oye, mira, no puedo ir a un retiro, necesito que me hagas una devolución, o quiero que me hagas una devolución. Si ese fuese el caso ideal, pues no pasaría nada, ¿no? Creo que todos podemos tener un gesto. Lo que ocurre es que la realidad es muy diferente. La realidad es que si cada vez que alguien nos
pide una devolución o que alguien nos dice por favor extiéndeme un curso o por favor hazme cualquier otra excepción, serían decenas y decenas al mes y eso incurriría gastos de miles de euros, ¿no? Entonces, claro, para nosotros un retiro donde las principales 5 o 6 plazas son solamente para cubrir gastos, si de repente cuando ya tenemos casi el grupo montado 2 o 3 personas nos dicen que no vienen, esos 3.000 euros que dejan de pagar realmente son 3.000 euros que nosotros no facturamos y a lo mejor el margen que teníamos de 3.000 euros para un retiro que llevamos promocionando meses y meses con un montón de gastos tanto energéticos, de viaje, de creación, de cualificación del grupo, de repente se nos esfuma y se nos queda un margen de 500 euros. Entonces, claro, las personas solamente ven sus situaciones individuales, pero no se están dando cuenta del daño que están haciendo a las empresas pequeñas o a los emprendedores. Así que el mensaje con el que te quiero dejar hoy es que pienses que cuando pones las normas y pones términos y condiciones, te sientas en paz contigo mismo, de no ser flexible, de no hacer excepciones, en primer lugar porque es algo que te va a proteger y que va a hacer que tu negocio pueda seguir vivo. Porque si realmente se diese la situación en la que no existiese esa norma y de repente te fallan 3 o 4, que es lo que suele ocurrir, o varias personas te piden reembolso, o varias personas, yo que sé, llegan tarde a una sesión 1 a 1 y al final te piden que por favor si la pueden recuperar, realmente lo cierto es que tú estarías perdiendo muchísimo dinero y muchísimas horas mes a mes. Sería insostenible. Y esto probablemente no se lo vas a explicar a tus clientes, pero sí que lo tienes que saber tú. A nosotros nos ha ocurrido de todo. Por ejemplo, teníamos algunas personas que nos pedían por favor si podrían traer animales o niños a los retiros. Entonces, claro, a mí me daba pena, es que tengo un mosquito por aquí rondando que me va a picar. A mí me daba pena porque digo, claro, ¿qué va a hacer de daño un perrito? Además me lo ponían como, no, es un perrito súper bueno, es chiquitito, no hace ruido, es que no tengo con quién dejarle, te lo pintan de una manera. ¿Qué ocurre? Que si yo abro la veda y no tengo esa norma y todos pueden traer a los perros, ¿cómo vamos a facilitar un retiro con 12 perros? Digamos que le digo en petit comité que sí, que puede traer al perro. ¿Qué ocurre si luego llega allí, que esto nos ha ocurrido, ¿vale? Con otros ejemplos, y los otros dicen, ah, mira, es que yo no sabía que se podía traer al perro, es que a mí me dijiste que no, o es que a mí no me disteis la opción, y se molestan. Esto nos ha pasado así de veces, porque algo que tenemos Sergio y yo es que somos muy humanos, siempre queremos facilitarle a las personas las cosas, y cada vez que intentamos ser generosos, imagínate, darle una extensión a alguien de un curso, porque es súper amiga y es que, joder, es que ya ha cogido un montón de cursos, venga, va, nos saltamos nuestras propias normas y le hacemos una extensión. Bueno, pues de repente se lo cuenta a otra compañera y la otra se enfada porque a ella no se lo hemos hecho. Da la casualidad que, por ejemplo, teníamos una comida con alumnos y una de las personas nos dijo que si por favor podría traer a su pareja porque venía de lejos, le dijimos que sí. Y claro, luego otra persona se enfadó porque no le habíamos dicho que podía traer a su pareja y su pareja. Entonces ¿qué hemos aprendido con esto? Que aunque quieras ser generoso y quieras hacer esa excepción y hacer una devolución o hacer una extensión o recuperar la sesión a alguien, en realidad lo que no te estás dando cuenta es que estás siendo injusto con los otros clientes que sí que están siendo comprometidos, que sí están siendo responsables, que sí se han organizado a tiempo. Os pongo otro ejemplo y os lo estoy contextualizando así porque muchas veces nosotros como profesional no somos capaces de ver el contexto porque todavía no lo hemos vivido. Entonces al principio somos muy blandos, muy flexibles y nos llevamos un montón de leches y perdemos muchísimo dinero y perdemos también mucha autoridad interna y confianza interna por querer ser generosos y luego nos caen de palos. Entonces yo os lo intento transmitir como desde arriba o desde el futuro para que podáis ver que ser flexibles y generosos nunca es bueno. Os vuelvo a compartir otro ejemplo. Hace 3-4 años
teníamos un retiro en Portugal, la gente se fue apuntando y quedaban 2 semanas y una mujer vino, no, venga, llamada, hicimos una llamada que encima estuvimos 1 hora hablando, hizo su reserva, ya no había reserva, ya como quedaban 2 semanas tenía que hacer el pago completo, que eran como 550 euros. En fin, hace el onboarding, todo el equipo involucrado, email, no email, que muchas veces la gente tampoco se da cuenta que aquí ya hay muchísimo tiempo y gasto invertido, ¿no? De 1 hora con Carla y Sergio de llamada, el equipo mandando los emails, la atención al cliente, todo eso son gastos que yo ya estoy pagando. Y esta persona a los 4 o 5 días de repente nos manda un mensaje y nos dice que por favor le devolvamos el dinero, que no tiene con quién dejar el niño, que al final no ha conseguido dejarlo con su marido o lo que fuera, con su ex marido, y que le devolviésemos el dinero. Bueno, súper enfadada, liándonos, pues la que os podéis imaginar. Y claro, no hay devolución. De hecho, algo que esa mujer no sabía es que nos habían cancelado para ese retiro en el último momento 3 personas y era un grupo de 10, o sea, de repente se nos había quedado un grupo de 10 en 5 o 6 personas, 6 personas. Entonces, claro, ya el retiro de por sí estaba perdiendo calidad, ya los otros que no tenían culpa de nada se estaban viendo repercutidos porque no iban a tener el grupo o el acompañamiento, ¿no? de 10 personas que al final suelen ser los retiros que nosotros hacemos y bueno, y que funcionan por ciertas dinámicas que hacemos, ¿no? Tienen sentido con ese número de personas. Pues de esas 3 había una chica que había tenido realmente un problema de salud muy grave y también perdió la reserva o no recuerdo lo que había pagado ya. Entonces, claro, ¿con qué justificación yo ahora le iba a devolver el dinero a esta mujer que no se había hecho cargo de mirar su agenda, de ver que no podía dejar al niño con su marido? Luego nos pica por la noche el mosquito este, amanecemos. Entonces, claro, sería injusto si yo estuviese haciéndole una devolución a esta persona si, fíjate que la otra chica, que además había tenido este problema de salud, ni siquiera pidió la devolución. Sabía que al final algo que no había hecho era que nosotros siempre recomendamos que como nosotros no somos una agencia, no podemos asegurarte devoluciones, pero sí que puedes hacer puedes pagar un seguro de anulación con IATI, que es nuestra aseguradora, que te cuesta 20 y pico euros y que si te pasa cualquier cosa, ellos te indemnizan, te devuelven el retiro, te devuelven los vuelos, todo lo que hayas pagado. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las personas no toman esa responsabilidad, pero luego sí que vienen llorándote a ti para que les hagas la devolución. Entonces, de nuevo, como empresa pequeña, para vosotros de repente hacer una devolución en el último momento, antes de un retiro de 2.000 y pico euros, que además se os quede el grupo cojo, básicamente es que no tenéis casi beneficios, ¿no? de la experiencia. Entonces, esto nunca vamos a ser capaces de expresárselo a las personas. Hay personas muy conscientes que lo entienden, otros que se empecinan en no, yo tengo razón, venga por favor o lo que sea, y muchas veces se enfadan, ¿no? Otras cosas que me han ocurrido, por ejemplo, es de alumnos de mucha confianza que nos han pedido que por favor les extendiésemos los cursos, ¿no? El acceso al curso. De hecho, hay veces que ha pasado 1 año, todavía no habían visto el contenido y de repente a los 4 días, por favor, extiéndemelo que no me ha dado tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando son personas que conocemos mucho, con las que hemos compartido muchos programas, muchos retiros, siempre se te ablanda el corazón. ¿Qué ocurre? Que realmente los otros compis no han tenido extensión. También esta persona, que ya se lo dije a una de mis alumnas que me dijo esto, le dije, oye, si en 1 año no has entrado, no has visto ninguna clase grabada, será porque en realidad tampoco te importa tanto, ¿no? Entonces, obsérvate si quizás esto es una buena enseñanza para ti y una buena toma de conciencia de que quizás esto no te importaba tanto y que quizás también tienes que tomar responsabilidad sobre tus planes, sobre las cosas que consumes, dónde inviertes el dinero para que la próxima vez no te vuelva a pasar. De hecho, creo que esta mujer que no se organizó con su hijo, que hizo el pago rapidísimo y que bueno, lo haría todo a lo loco, aprendió una gran lección por el precio de 550 euros para no volver a hacer eso en su vida con otras cosas a lo mejor más importantes, ¿no? Entonces, aquí es importante ver que la responsabilidad de cada uno es la que es. La mía es organizar un retiro precioso, organizar un grupo
muy fiel, formarme todo el año, estar energéticamente positiva, aunque, pues por ejemplo, a mi hermana le han diagnosticado cáncer y todo este año ningún cliente mío se ha enterado. Yo he estado haciendo mentorías y haciendo ¿cómo se dice? Una inmersión online de 3 horas el día después de la primera quimio de mi hermana, y yo no fallé a mis clientes y tenía todos los argumentos posibles para haberme dado de baja ese día. Entonces, nuestros compromisos como profesionales, chicos, siempre va a ser dar la máxima calidad, estar al pie del cañón y obviamente cumplir nuestras promesas. Pero por otro lado, dejemos que las personas tomen responsabilidad de las suyas. Entonces, también otro detalle, nosotros por ejemplo ahora en la comunidad Lumara hemos hecho un programa de 45 días donde tienen premisas diarias para implementar muy rápido, con mucho foco, para mover su marca. Y precisamente tomamos la decisión estratégica y pedagógica y metodológica de que cada vez que pasase la semana se borrase la anterior, porque sabíamos que eso iba a ayudar a las personas a comprometerse, a implementar, y que no les pase como siempre, que el principal problema de estas personas que no accionan es la procrastinación. Por lo tanto, nosotros ya habíamos avisado que metodológicamente iba a ser así para ayudarles a accionar. Bueno, pues hemos tenido un montón de gente: por favor, actívamelo, actívamelo, actívamelo. ¿Qué ocurre? Que si muchas veces tampoco la gente entiende cómo funcionan las plataformas y los software a nivel interno. Entonces, cuando yo le hago una excepción a alguien, eso no funciona así. Yo tengo que abrirlo para todos, no tengo una opción de abrirlo para María y cerrarlo para Pepito. De la misma manera, también os doy este consejo, ¿no? Y es que observéis y contempléis las situaciones siempre a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Os contaba antes de una alumna nuestra que había cogido un curso de 1 año y que quería una extensión. Esta plataforma nos cuesta 600 euros al año. Entonces, nosotros, cuando ella nos pidió que volviésemos a activarlo, ya estábamos pagando esa plataforma que no estábamos utilizando, simplemente hasta que terminase el plazo que estaba por contrato de 1 año. Si yo hubiese tenido que extendérselo, tendría que haber pagado 600 euros por la plataforma. Entonces, muchas veces la gente dice: ay, ¿por qué los cursos tienen una caducidad de 1 año? ¿Y por qué no es para 6 años? ¿O por qué no es para siempre? Bueno, porque esas plataformas cuestan dinero. Entonces, quizás el precio del programa, en vez de haber sido 90 euros o 500, tendría que haber sido mucho mayor para yo poderme asegurar que puedo estar 10 años pagando ciertas plataformas. En este caso, esta no era tan costosa, 600 euros al mes, pero sí que tiene un mantenimiento, porque es un software o un programa, por así decirlo, que nosotros tenemos que actualizarlo constantemente, porque estaría insertado en nuestra web. También tendríamos que mantener el dominio y todos los costes de mantener todo ese setup. Por ejemplo, en School, cada mes son mínimo 100 euros que tenemos que pagar de plataforma. Entonces, si nosotros ahí quisiéramos dar un curso y dejar acceso infinito, yo me estoy comprometiendo como profesional de por vida a pagar esa plataforma para poder cumplir los términos y condiciones del servicio que he dado. Entonces, cuidado ahí cuando queréis ser muy generosos y dar cursos con, pues eso, sin infinidad de acceso, porque tenéis que aseguraros de que vais a poder actualizarlo o entregarlo en el tiempo que os hayáis comprometido, porque la gente os lo pide. O sea, nosotros tenemos personas, como os digo, que nos han estado diciendo 3 o 4 años más tarde: oye, es que se me ha caducado el acceso. Digo, no, es que cogiste un curso de 6 meses, no de 8 años. O hay personas que, por ejemplo, han comprado una sesión 1 a 1 o tenían una sesión 1 a 1 gratuita con la entrada a un programa. Han entrado al programa, no han hecho ni caso, no se han presentado a ninguna lección ni a ninguna masterclass, y de repente a los 2 años me han dicho: oye, Carla, yo tenía una sesión 1 a 1 contigo. No, por términos y condiciones esta sesión tenía que ser consumida durante el programa, porque si no, imaginaos que la gente pues os viene como 4 años más tarde pidiendo algo que habíais incluso regalado, ¿no?
Entonces, os cuento todas estas experiencias porque de verdad se sufre un montón con la incomprensión de los clientes, lo sé, os va a pasar. Nosotros hemos tenido también situaciones donde personas que estimamos muchísimo, que queremos un montón, alumnos, hemos sido hiper generosos durante mucho tiempo, incluso dando cosas gratuitas que no deberíamos de haber hecho, ¿no? De, pues te regalo una sesión de registros acásicos porque te quiero un montón. Pues venga, te hago una extensión porque llevas conmigo un montón de tiempo. Yo he llegado a regalar programas completos de un valor de 700 euros a personas que habían hecho ya conmigo varios servicios, varias ofertas. Bueno, pues ¿sabéis lo que ha pasado? Que cuando de repente un día puse un límite y ya no fui generosa, esa persona se enfadó conmigo. Entonces, durante los 3-4 años de mentorización y tal, te estiman mucho, te idolatran, te dicen que eres la mejor mentora del mundo, están súper agradecidos, pero de repente tienes un gesto, un límite, un momento donde ya no les puedes dar el beneplácito o darle lo que piden y se piran. Y es muy doloroso realmente porque nosotros hemos tenido situaciones donde incluso hay alguna persona que nos ha intentado denunciar cuando... Bueno, o sea, increíble, vale, cuando estaba clarísimo y nos estaba dejando a deber más de 3.000 euros y bueno, de repente pues ya no quiso seguir con el programa y en vez de tomar responsabilidad y decir ha sido mi error, no he avisado, además con contratos firmados, esa persona encima ha intentado pues engañar, por así decirlo, asustarnos con un abogado, cuando a lo mejor era una persona que ya había estado con nosotros en experiencias. Yo le había hecho una web gratuita, tonta mía, error mío como mentora, ser tan generosa porque al final le estoy quitando poder a la persona y le estoy confundiendo. Sergio le había regalado una sesión de registros acásicos. Le habíamos dado 2 meses en Lumara gratis porque esta persona estaba muy perdida con las redes sociales y después de todo esto esta persona nos dejó tirados, nos dejó debiendo dinero y encima nos asustó con un abogado para que no les exigiésemos lo que había firmado por activa y por pasiva directamente, ¿no? Por contrato. Entonces, os vais a llevar muchísimas desilusiones, os vais a llevar un montón de leches, pero lo importante es que entendáis que las responsabilidades son de cada individuo y que cada uno sabe a lo que se tiene que comprometer y lo que tiene que entregar. Y que de verdad, cuando intentéis ser generosos, ya me lo diréis, si os pasa, me encantará que vengáis por aquí y me lo contéis, os vais a dar cuenta que con las personas a las que más habéis maternalizado, a las que más se lo habéis facilitado, que más extensiones le habéis hecho, que más devoluciones le habéis hecho, no os lo va a agradecer. No va a ser una persona que os aporte, que os traiga gente, que sea agradecida, sino que precisamente quien viene pidiendo descuentos, quien viene pidiendo devoluciones, es alguien que no valora tu trabajo. Y si no valora tu trabajo, no te interesa dar esa extra de energía y de tiempo a esa persona. Nosotros, lo dicho, seguimos aprendiendo, nos cuesta muchísimo porque al final somos personas muy cercanas y tenemos relación con muchos clientes, pero cuando hay que poner un límite, pues se pone, porque nosotros tenemos que subsistir y nadie se puede ni imaginar lo que cuesta llevar a cabo pues este tipo de negocios, ¿no? Y la de años que llevamos invertidos. Entonces, bueno, la gente viene con su situación personal, te va a exigir, te va a decir que por favor le recuperes esa sesión 1 a 1, te va a llegar tarde a las sesiones, te va a pedir que la reprogrames y te recomiendo, nunca te voy a decir qué hacer, pero pruébalo, ponlo en práctica. Te recomiendo que te mantengas en tu centro, que no te arrastres, que no des de más y que respetes el proceso de cada uno, ¿no? Realmente poner límites es el mayor acto de amor y de respeto hacia otra persona, porque al final le estás devolviendo el poder, le estás devolviendo la responsabilidad y le estás poniendo un espejo para que aprenda lo que tiene que aprender, que probablemente si te está dando por saco no es lo que hay en tu curso, sino que son cosas mucho más básicas. Espero que os haya ayudado.